Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa blusa que es súper fácil de hacer, con tan solo unir dos piezas en la parte de arriba y luego la parte de abajo en forma circular. Para esta necesitamos aproximadamente unos 110 gramos de lana número 4 porque está hecha en la talla mediana. Y también necesitamos un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo y levantamos una cadena de 81 puntos. Es múltiplo de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta completar el total. Una vez tenemos lista la cadena de 81 puntos, vamos a agregar 2. Es múltiplo de 3 y luego agregamos 2, no importa la cantidad que hayamos elegido. 1 y 2 cadenas extra. Hacemos lazada y contamos 1, 2, 3 y 4. En la cadena número 4 vamos a hacer un punto alto. Los vamos a estar tejiendo un poquito flojo, pero no demasiado. Hacemos el punto alto, una cadena de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Nos va a quedar algo así. Un punto alto en el borde y una V en el siguiente punto. Ahora solamente hacemos lazada, contamos 1 y 2 en la base y en el número 3 volvemos a repetir. Punto alto, cadena de separación y en el mismo lugar, punto alto. Nos vuelve a quedar una segunda V. Y así vamos a continuar hasta el final de la cadena. 1 y 2 en la base, en el número 3 repetimos. Punto alto, cadena de separación y en el mismo lugar, punto alto. Terminamos hasta la última y regresamos. Una vez llegamos al final de la tira, terminamos con una V y ahora tenemos que hacer en la última cadena el punto alto. Debemos comenzar y terminar de la misma manera. Aquí tenemos una V y un punto alto. Y aquí en el inicio tenemos el punto alto y la V. Les voy a medir esta tira sin estirarla. Acuérdense que esto estira para que tengan una idea más o menos del tamaño que me quedó. Esta mide 56 centímetros de largo. Yo voy a estar cambiando el color. Voy a tejer una línea en color blanco, una línea en color azul. Si ustedes la quieren tejer de un solo color, no tienen que cortar la hebra. Y las voy a unir de la siguiente forma. Terminé ahí el punto alto, corto la hebra. Miren, pegadito. Ahora vamos a unir el siguiente color. Soltamos el gancho, deshacemos el punto alto para que nos quede más espacio y lo unimos con el siguiente color con un anillo, con un nudo invisible. Ya yo les he enseñado cómo hacer este nudo, pero es una vuelta, 2 vueltas y ya solamente hacemos el nudo. Lo apretamos muy bien y cortamos. Así nos queda el nudo. Este nudo no se suelta por mucho que lo estiren. Ahora volvemos a completar el punto alto que lo habíamos desbaratado para conectar con el azul. Ya tenemos ahí nuevamente el punto alto. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al punto alto con el color azul. Lazada y giramos. De aquí en adelante ya no tienen que estar saltando puntos, solamente es tejer una V dentro de la otra V. Venimos aquí justo al centro, hacemos un punto alto,
una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Ahora tenemos una V azul dentro de la V de color blanco. Nada más asegúrense porque está este espacio entre una y la otra, no se vayan a confundir y colocar aquí. Deben de asegurarse, por aquí por la parte de abajo se mira claramente que esta es la V, donde está la cadena de separación. Nos pasamos directamente ahí, tejemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Vamos a la siguiente, punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, terminamos con la última V y el punto alto encima del punto alto. De ahí volvemos a cortar, unimos de la misma forma y repetimos una línea de color blanco y una línea de color azul hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos la tira, nos queda algo así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 líneas de color blanco. Azul, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 blancos, 6 azules porque comenzamos con blanco y terminamos con blanco. Les voy a medir la tira. Mide 60 a 56 de largo. Ya se los había dicho al inicio con la cadena. Y de ancho, unos 20 centímetros. Si ustedes la quieren más larga y más ancha, no hay ningún problema. Tejen más cadena, multiplicándolo por 3. Y las líneas, pues siguen haciendo todas las líneas que necesiten. Ya tenemos esta tira lista, pero necesitamos dos exactamente iguales. Ahora vamos a tejer la otra y cuando la tengamos lista, regresamos para unirlas. Una vez tengamos ya las dos piezas listas exactamente iguales, las vamos a unir de esta forma. Vamos a coser un espacio en la parte de enfrente. Tenemos que irlo probando que nos quede la abertura para colocar la cabeza. Vamos a coser en la parte de enfrente y después en la parte de atrás. Y yo lo voy a hacer con una aguja lanera y una hebra del mismo color, que es muchísimo más fácil. Voy a tomar los puntos de adentro, o más bien voy a tomar el de encima para que quede más cerrado. Tomamos ahí los dos puntos, hacemos el nudo. Ya luego todos estos hilos que nos sobran los vamos escondiendo por la parte de atrás. Tomamos el primer punto y en el otro lado el que corresponde y damos una puntada. Un punto de un lado y el que corresponde en el otro. Uno de un lado y el que corresponde. Vamos dando puntadas, tomamos aquí, estiramos para que nos quede bien la costura y continuamos. Un punto de un lado y un punto del otro. Sin saltarnos ninguno, deben estar pendientes de que van tomando cada punto para que no les sobre ni les falte. Cuando tengan 3 o 4 volvemos a estirar la costura, así es como se ve. Vamos a coser aproximadamente unos 10 centímetros en la parte de enfrente. En la parte de atrás aproximadamente unos 15 centímetros. Ya que terminemos esto, solo lo cortamos, hacemos un nudo, venimos a las otras dos piezas y cosemos un poquito más porque es la parte de atrás y regresamos. Una vez terminamos de coser la parte de enfrente, la parte de atrás, así nos quedan ya unidas las piezas. Ahora vamos a sacar el espacio para los brazos. Vamos a probarlo en la persona, qué tan cómodo le quede el espacio donde van a colocar el brazo. En este caso yo voy a coser 8 de estos motivos que son V's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 8 por el otro lado. Y los vamos a coser en la misma forma en la que cosimos aquí en la parte de enfrente. Lo volteamos así. Y vamos a tomar exactamente igual el punto de la esquina con el punto de la esquina. Hacemos el nudo. Hacemos otro. Y vamos escondiendo el hilo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir cosiendo punto por punto sin saltarnos ninguno, uno de un lado y el del otro lado. Uno de un lado y el que corresponde en el otro lado. Así vamos dando puntadas
Y nos vamos asegurando. Aquí una V con la otra V, una V con la otra V. Así nos aseguramos que están todas parejas. Cuando tengamos 8, hacemos el nudo, cortamos la hebra y repetimos lo mismo con el otro brazo. Terminamos de coser los lados. Ya tenemos aquí el espacio para los brazos. Tenemos cosida la parte de enfrente y la parte de atrás. Ya tenemos toda la parte de encima. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte de abajo. Voy a comenzar con el color azul, pero ustedes pueden comenzar con el que ustedes quieran. Hacemos el nudo y me voy a conectar justo aquí en la esquina, dentro del punto alto. Hacemos el nudo, levantamos 3 cadenas y una de separación porque vamos a seguir manteniendo las mismas V's. Ya tenemos nuevamente la V. Pasamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Vamos al que sigue y repetimos punto alto, cadena de separación y en el mismo lugar punto alto. Y nos va quedando algo así. Así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar a donde comenzamos. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos la última V. La vamos a unir con esta en el punto número 3, 1, 2 y 3, porque la cadena de separación va a quedar libre. Pueden cortar ahí el color azul y comenzar con el blanco, pero yo lo voy a hacer de la misma forma como lo estuve haciendo anteriormente. Lo voy a unir con un nudo. Vamos a deshacer ese punto para que nos quede más espacio y vamos a hacer el nudo. Le damos 2 vueltas, hacemos el nudo, lo apretamos y cortamos lo que nos queda. Ahora volvemos a retomar, unimos en el punto número 3, nos deslizamos y ya comenzamos con el blanco. 1, 2, 3 cadenas de altura, una de separación y nuevamente punto alto en el mismo espacio. Ya tenemos la V de color blanco. Nos pasamos a la siguiente, punto alto, cadena en el mismo lugar, punto alto. Tenemos la segunda y esto es todo lo que vamos a repetir. Una V encima de cada una. Cuando lleguemos al final volvemos a unir, cambiamos para el color azul y vamos a hacer todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar el largo deseado. Una vez completamos la parte de abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 líneas en total, color blanco y color azul mezclado. Tiene un largo aproximado, para que tengan una idea, de unos 45 centímetros de alto. El ancho en la parte de abajo es de unos 45 también de ancho, pero esto es tira, así que le puede quedar a diferentes tallas. Ahora solamente nos queda probarla en el maniquí para que vean cómo se ve. Si quieren pueden tejer una cinta porque queda como un poquito cuadradita en esta parte. Pero tejen una cinta y le pueden así recoger un poquito y darle más forma. Pero ya la van a ver puesta y de ahí pueden tomar su decisión. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no lo ha hecho, no olvide suscribirse, que es totalmente gratis. Nos vemos en la próxima.